Buenas noches a todos mis hermanos y amigos y todos los que nos escuchan. Les voy a invitar a abrir las Biblias en Romanos, capítulo 2. La carta a los Romanos, en el capítulo 2. Dice desde el versículo 1. Romanos, capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar antes de comenzar. Señor y Dios, gracias damos porque eres un Dios fuerte, grande y temible, porque eres santo, porque eres el único Dios vivo y verdadero. Gracias damos a ti por tu palabra, Señor, por haber querido comunicar a nosotros tu consejo, por estar desde el comienzo de la creación buscando al hombre para que retorne a la comunión con que tú al comienzo quisiste, Señor, que disfrutara para bien del hombre y para la gloria tuya. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, quien se humilló a sí mismo, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, quien eligió pagar por el perdón de unos que aún eran sus enemigos, de unos que le rechazaban, de los mismos que le colocaron en la cruz. Gracias, Padre, porque aunque parecía que el mal del corazón del hombre triunfaba, realmente la gracia estaba derramándose sobreabundantemente sobre el pecado del hombre para poder recibir nosotros el perdón. Gracias te damos, Señor, por el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque no son noticias de hombre, porque no son historias de hombre, sino que es tu verdad, es el poder tuyo para salvación a todo el que cree. Es la gracia llamando a cada vida para que sea restaurada la comunión contigo, para que reciba el perdón de sus pecados, para que reciba el don de la vida eterna. Queremos suplicar, Señor, que seas tú hablando a cada corazón conforme a su necesidad, que la luz de Cristo sea resplandeciendo, Señor, pero que el corazón que la contempla no se esconda en su oscuridad, sino que arrepentido ponga su vida a los pies del Redentor. Padre, rogamos, Señor, por gozo en los cielos por pecadores arrepentidos. Confiamos, Señor, en que tu Espíritu Santo hace claro a la mente y el corazón de cada uno la necesidad que tienen de un Salvador. Rogamos porque sus corazones no le rechacen y así como nosotros reciban la bendición de tu gracia, de ser salvados, de tener una esperanza, de gozar de una comunión contigo, de tener gozo y propósito en la vida, Señor. Guíanos en este tiempo, rogamos, y que una vez más, como decía, seas tú hablando a cada corazón. Damos honor y gloria a ti por medio de Cristo Jesús nuestro Señor.
Amén. Muy bien. Quisiera meditar algunas cosas en el versículo 5, porque hay una actitud natural del ser humano de buscar prosperar en todo lo que hace. Busca de alguna manera que todo su esfuerzo tenga un rédito, tenga un propósito, tenga un fruto del cual se jacte o en el cual se goce luego. El que se esfuerza en una carrera universitaria, por ejemplo, está esperando lograrlo al final y a través de ello conseguir un buen trabajo, mejorar su situación económica, qué sé yo, hay tantas cosas detrás. El que monta su negocio, el que hace su empresa, está buscando que crezca, que prospere, que alcance más, que le provea lo suficiente, etcétera. Y nunca nadie está pensando en trabajar para perder. Nunca nadie está pensando en esforzarse para luego recibir un daño. Nadie piensa, por ejemplo, voy a pedir 20 millones al banco para montar este negocio para que cuando fracase yo tenga una deuda tan grande que me quiten el carro y lo poquito que tengo. Nadie piensa de esa manera, porque siempre estamos buscando provecho. Incluso los que hacen negocios ilícitos, por ejemplo, aun cuando saben que hay un peligro inherente, están buscando prosperar. Ellos no están esperando que los agarren ni hacen las cosas para que los descubran ¿cierto? En su mal obrar. Aunque saben que hay un peligro, están buscando obtener lo que desean. Solo que muchas veces lo que se obtiene no es lo que se pretende. Sea como sea que se hagan las cosas, aún para la persona que hace todo bien, a veces las cosas no resultan como uno lo planea. Es interesante que aquí en el versículo 5 hay una expresión y dice atesorar. Siempre que pensamos en esa expresión, pensamos en cosas buenas. Nosotros no atesoramos basura. Aunque hay, cierto, por la televisión hay un programa donde la gente es feliz llenando la casa de mugre, de cosas inútiles. Pero en términos generales, cuando hablamos de atesorar, estamos pensando en cosas de valor, en cosas que nos van a servir a futuro, en cosas que van a traer a nuestra vida, qué sé yo, satisfacción, tantas otras cosas. Pero aquí el apóstol dice, atesoras ira, acumulas, apilas, es el sentido, pones una cosa sobre otra. ¿Pero qué es eso? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Uno diría, bueno, eso no es muy inteligente, ¿cierto? ¿Cómo es que voy a trabajar para acumular algo que me va a destruir? Necesitamos revisar entonces un poquito los versículos porque, como lo vemos de salida, parece un asunto ilógico. Los versículos anteriores nos muestran cómo, aunque ilógico, es más común de lo que parece. En el versículo 1, el apóstol está haciendo un contraste. Ya ha hablado de la vida de los paganos, ha hablado de aquellos que, mejor dicho, se han entregado por completo a las pasiones de su corazón y no tienen ni siquiera un concepto moral de sí mismos ni de la vida. Y describe que, versículo 32 del capítulo 1, que estos entienden el juicio de Dios, pero que hay otros que no solo lo entienden, sino que se complacen con los que lo hacen. Tienen una participación pasiva o por asocio en lo que los otros hacen, no importándoles que Dios condena este tipo de cosas. Pero ahora en el capítulo 2 pareciera hablarle a alguien que tiene un sentido más alto de moralidad, a alguien que de pronto tiene buenos valores, a alguien que tiene una buena noción de lo que es la vida. Pero miren cómo comienza el apóstol. Por tanto, por lo cual eres inexcusable, oh hombre.
Es decir, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo se relaciona esto con lo anterior? Si están hablando de otra gente, no me puedes juzgar a mí de la misma manera como juzgas a los demás. Pero dice el apóstol, eres inexcusable, ¿por qué? Porque no importa quién seas tú que juzgas, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. La razón por la cual hay una conexión directa entre estos grupos es que ambos de alguna manera tienen una noción de lucidez, tienen un concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. A estos del capítulo 1 de pronto no les importó absolutamente nada y se entregaron a sus pasiones, como dice más atrás los versículos. Pero aquí está otro, como decía, que de pronto se para acá diciendo, yo no soy como ellos son terribles. Pero dice el apóstol, cuando haces este juicio te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque haces lo mismo. Pablo no está hablando de las formas, es decir, quizá no se practica el mismo pecado, pero lo que está resaltando es que en el corazón permanecen las mismas actitudes. No todos reflejamos las mismas actitudes haciendo las mismas cosas. Algunos su codicia los lleva a matar a alguien, por ejemplo. A otros su codicia simplemente les provoca, no diciendo que sea bueno, pero les provoca engañar a otro en algún negocio para obtener mejor resultado a sus ojos. Pero en el fondo la actitud del corazón es la misma. Y Pablo dice, cuando tú tienes la claridad para distinguir entre lo que uno hace y otro hace, entonces tú puedes evaluar tu propia vida y darte cuenta que en ti están las mismas cosas. Porque tú que juzgas a otros, tú también lo haces. Versículo 2 dice, más sabemos que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas es según verdad. Habiendo Dios declarado lo que no es correcto delante de él, habiendo Dios mostrado cómo el hombre se deja llevar por su corazón y hace cosas que ponen en manifiesto que en su corazón no hay santidad, no hay pureza. Entonces hay una cosa que el apóstol añade, el juicio de Dios. Ahora el apóstol revela cómo el juicio de Dios, así como en el capítulo 1 para los desenfrenados, así también el juicio de Dios es un llamado a la vida del moralista, a la vida del que se cree muy bueno y que cree que tiene razón para juzgar a otro. Reforzando de pronto un poquito esto de las formas, el pasaje en Mateo, ¿cierto? Cuando el Señor dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, refleja que no es necesario actuar de la misma manera para que se compruebe que en el corazón están las mismas actitudes. El Señor dice que, ¿cierto? La ley decía o dice, no adulterarás. Pero cualquiera que mira a una mujer en su corazón para codiciarla, ya adulteró con ella. Aunque no haya llegado al efecto, refleja que el corazón tiene el mismo sentido de corrupción que aquel otro que lo hizo, independientemente de que se llegue al acto o no. Pensando un poco en lo que se nos hablaba esta mañana, el Señor también dice, no matarás. Pero cuando tú mantienes odio contra tu hermano, cuando tú insultas a tu hermano, es como si lo hubieras matado. Es como si hubieses tomado en tu mano la misma arma y acabado con su vida. Entonces hay una declaración de la semejanza en esencia que hay entre aquel que se entrega por completo al pecado como en este otro que piensa que es mejor. Y cuando piensa que es mejor que otro, se está haciendo culpable inmediatamente porque está haciendo lo mismo. En su corazón tiene una idea equivocada de sí, de quién es. Y para estos, también el juicio de Dios está a la puerta. Y es interesante porque el apóstol añade que el juicio de Dios contra los que obran así, es decir, no necesariamente desenfrenados en pecado, sino con el que actúa creyendo que es mejor que otro, el que practica una vida donde se cree superior a otro, que no peca tanto como otro, el juicio de Dios para ellos es según verdad. No que para los otros no.
Pero el punto aquí es que no es según la manera de pensar tuya o mía. No es como tú piensas y bueno, no, a mí me va a recibir porque yo, y añades lo que quieres. De hecho, hay un escrito de un hombre francés, si mal no estoy, hace un par de siglos atrás, evidentemente poco preocupado por su destino eterno. A él le preguntaban qué pensaba acerca del futuro, por qué vivía de la manera que vivía. Y él decía que él no le importaba. Y la razón era la siguiente: porque Dios me va a perdonar. Entonces, el que hablaba con él, el que registra el encuentro, le dice, ¿y por qué piensas así? Y él responde de una manera bastante, hasta blasfema, porque para eso está. Este hombre se creía, es el sentido, se creía tan superior, tan dueño de sí mismo y de su vida, que Dios tenía que someterse a su manera de pensar. Que cuando llegara el momento de enfrentar la eternidad, él básicamente iba a hacerle un reclamo a Dios para que obrara según su pensar. Porque para él, esa es la razón de ser de Dios. Tremendo. Pero aquí dice que el juicio de Dios es según verdad. No según las cosas que cada uno piensa. No según la corriente de este mundo que nos dice tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, todo es relativo, como mejor te convenga. No, el juicio de Dios tiene parámetros claros y absolutos. Que nos gusten o no nos gusten, no van a ser ni quebrantados, no van a ser corrompidos, no van a ser alterados por nada ni por nadie. Al contrario, es una muy, muy buena razón para engrandecer el nombre de Dios, para reconocer el carácter maravilloso de Dios, de que existan pilares, fundamentos tan ciertos que así han permanecido y permanecerán. Eso habla de un gran Dios. Pero ¿qué pensaríamos nosotros de una persona, no de un Dios? ¿Qué pensaríamos de una persona que acomoda, que en una situación de poder acomodara todo según su opinión de la gente a su alrededor? Que a sus amigos los favorezca, que a los que le caen mal, pues les haga más daño. No tenemos una buena imagen de una persona así. No confiaríamos en una persona así. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios, dice la Escritura, es la roca cuya obra es perfecta en Deuteronomio. Todos sus caminos son rectitud, no hay iniquidad en él. Entonces sabemos que si fuésemos llamados por una causa injusta, él nos absolvería. Pero si somos llevados delante de él por una causa justa, él emitiría juicio. El juicio de Dios es según verdad. No podemos olvidar eso. No podemos pretender que sea alterado de alguna manera. El fundamento del Señor, como dice en otra escritura, en otro contexto, pero usando la ilustración, el fundamento de Dios está firme. El fundamento del Señor está firme. El juicio de Dios es según verdad. Ahora, eso implica la certeza, ¿no?, de este juicio. Lo certero de este juicio. Pero añade el apóstol, versículo 3. Y piensas esto, mire, si las cosas son así, si tú cuando juzgas a otro creyéndote mejor, ya te haces culpable por ese sentido de orgullo, de superioridad y por no reconocer que en tu corazón habitan las mismas cosas. Y eso te hace tan acreedor del juicio de Dios y que el juicio de Dios no va a cambiar por lo que tú pienses de la situación, sino que el juicio de Dios será conforme a su verdad. ¿Piensas tú en tal condición que escaparás del juicio de Dios? Tremendas palabras.
Tremendas palabras. Porque tendemos a pensar, de pronto no tan soberbiamente como este hombre que les comenté, pero tendemos a pensar que habrá méritos que podamos presentar delante de Dios para que Él los reciba. Creemos que habrá cosas que podríamos poner delante de la mesa y decir, bueno, Señor, mira, yo hice esto, yo repartí mercados en medio de la pandemia, yo ayudé a mi vecino que estaba enfermo. Pero dice el apóstol, no vas a escapar del juicio de Dios. Porque si en tu corazón sigues sin resolver este asunto del pecado, que se refleja de muchas formas, pero si este asunto sigue estando presente en tu vida y no lo resuelves a la manera de Dios, no hay forma de escapar del juicio de Dios. No vas a escapar. No importa los pergaminos que tú crees que tengas, no vas a escapar. Y aunque el panorama hasta aquí parece rudo y alentador, aunque esta verdad de lo ineludible ahora, del juicio de Dios, pareciera desesperanzador, el apóstol, el Espíritu Santo a través del apóstol, contrasta el carácter o el deseo de Dios respecto a la situación del hombre para con él, en el versículo siguiente. O menosprecias, es decir, si hay una forma de escapar del juicio, si hay una forma de ser librado del juicio, pero no es contigo pensando que eres supremamente bueno como para que Dios tenga que hacer algo. Si tienes esa actitud, está diciendo aquí el Espíritu Santo, es porque menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Es decir, antes de terminar, en contraste al juicio de Dios, a la realidad de que todo hombre está bajo este juicio y no puede escapar por su cuenta, el apóstol está presentando también que hay atributos de Dios que se han manifestado abundantemente, riquezas. Se han manifestado abundantemente para que el hombre pueda ser librado de este juicio. Habla de su benignidad, de todo lo que es bueno. Habla de su paciencia. Y esto es bastante importante porque el ser humano tendemos a pensar que porque Dios no juzga mi pecado con inmediatez y me destruye, entonces Él como que no le presta atención al asunto. Él como que lo está dejando pasar. Y el apóstol está diciendo, el Espíritu a través del apóstol está diciendo, ¿estarás menospreciando su paciencia? ¿Estás tomando su paciencia no de la manera correcta y dirigiendo tu corazón más hacia el pecado porque crees que a Dios no le importa? Su longanimidad está unido a la paciencia, su largo ánimo. No es solo que ¿cierto? Tuvo paciencia por un ratico. En el tiempo el Señor mantiene un ánimo bondadoso para con el hombre, aun cuando el hombre sigue en su pecado. ¿Por qué? Seguimos ignorando, y la palabra ignorando no es que no se dé cuenta, la palabra ignorando es que voluntariamente rechaza la benignidad suya que te guía al arrepentimiento. No es que no sepas, porque la mayoría de las personas con las que he hablado o hablo y tocamos el tema de ser pecador, de tener esta idea en la mente, la mayoría lo reconoce y dice, bueno, sí, aunque es una expresión muy vaga, ¿no? Porque cuando decimos somos pecadores, en la mente estamos pensando, bueno, sí, no soy perfecto. Pero ser pecador no es, como la Biblia lo define, no es no ser perfecto. Es que estamos completamente llenos de pecado. Es que nuestro corazón no tiene parte sana.
Lo dice el Señor en la Escritura. Todos son podrida y llaga. No hay nada que esté sano. Pero aún así la gente tiene una noción de que, bueno, es pecadora, ¿no? Y cuando uno habla acerca de Cristo y de su propósito, bueno, sí, Él vino a morir por los pecados. Por nuestros pecados, incluso dicen algunos. Pero ¿por qué eso no se une a la realidad de la vida? Porque se está queriendo ignorar. Porque no se está tomando en cuenta cuánta benignidad, cuánta paciencia, cuán largo ánimo tiene el Señor para con el hombre. Porque el Señor lo que está queriendo es guiar al hombre al arrepentimiento, no al juicio. El juicio es una realidad inevitable por el pecado del hombre. Pero desde Adán, Dios ha estado buscando al hombre para guiarle al arrepentimiento, para traerle de regreso a la comunión con Él, para restaurar la vida maravillosa que el Señor diseñó para con el hombre, pero que el hombre decidió corromper con el pecado. Mira, cuando escuches la palabra del Evangelio, no pienses en el que habla, no pienses en el grupo donde te lo dijeron. Necesitas tener en cuenta lo que dice aquí la Escritura. Es que es Dios teniendo paciencia contigo, siendo tan bondadoso que te está llamando al arrepentimiento, que está buscándote y está deseando que tu corazón quebrantado vuelva a Él, reconociendo que estás lejos de Él. Reconociendo que estás perdido, reconociendo que no tienes remedio, reconociendo que en ti no hay absolutamente nada sano y que necesitas el perdón de tus pecados. No es un asunto de movimiento de masas, de política. Es un asunto de la sanidad del alma y del corazón. Es un asunto del cual depende tanto la vida aquí como la eternidad. Es un asunto que tiene que ver con Dios mismo mostrando su carácter bondadoso para contigo y conmigo. Pero es que si yo fuera así de bueno, entonces tantas cosas no pasaran. Mira la cruz. Y dime quién ha sido tan bueno como para pagar tamaña deuda por ti. No puede haber excusas para no observar el carácter bondadoso de Dios. Cuando su propio Hijo, por voluntad del Padre y por deseo suyo, se encarnó, no para darse una vuelta de cómo era la vida como humano, sino para ofrecerse a sí mismo como sacrificio por tu pecado y por el mío. Para que tú no tuvieses que permanecer bajo el juicio de Dios, para que pudiésemos ser absueltos, para que pudiésemos tener la dicha, como dice el Salmo, de ser uno de los cuales el Señor no inculpa de iniquidad. ¿Qué descanso produce esto? Pero de otra manera, el juicio de Dios no se va a apartar de ti. Que el Señor sea paciente es una cosa, a que el Señor no lo vaya a ejecutar. Son dos asuntos totalmente distintos. ¿Menosprecias tú entonces esto? ¿Sigues absteniéndote, sigues poniendo excusas, sigues esperando, sigues rechazando la oferta de Dios? ¿Sigues teniendo en poco a aquel que entregó su propia vida por llevar tu pecado para darte perdón? Cuando no dices o cuando no respondes adecuadamente al Señor, estás rechazándolo. Cuando no aceptas la oferta del Señor con un corazón sincero, contrito, humillado, sigues resistiéndote, sigues queriendo ignorar
su misericordia, su bondad, su longanimidad, su paciencia. Bueno, versículo 5. Aunque parece un asunto completamente ilógico para alguien que trabaje para conseguir algo que lo va a destruir, es lo que haces mientras no escuchas la voz de Dios. Yo pensé que no era de ese grupo. Pero sí, si no tomas la palabra del Evangelio, estás atesorando para ti. Estás aferrándote a la ira, para el día de la ira. Y para, mire, el día de la revelación del juicio de Dios. Esto, hay tanta misericordia en este versículo, de que Dios haya decidido escoger un día en el cual haga juicio. Porque de otra manera, Dios tendría que hacer juicio todos los días. Y si así fuera, tú no estuvieras escuchando esta predicación y yo tampoco hubiese tenido tiempo de haberla oído. Si Dios tratara con el pecado como merece, en el momento que merece, no estuviésemos aquí. Entonces, aun cuando Dios habla de su juicio, necesitas observar cuánta benignidad, cuánta paciencia, cuánta longanimidad hay en ello. Porque aunque es un hecho terrible del cual te invito a escapar, el hecho de que el Señor haya decidido un día en el que revele su juicio es porque quiere darte oportunidad a ti de no estar en ese día. Es porque hoy Dios sigue renovando sus misericordias, extendiendo su gracia para que no perezcas. No soy mejor que tú. Recibí el mismo llamado, resistí también un tiempo. Pero ahora, de las cosas que creo yo la mayoría de los creyentes podría reprocharse, es de haber esperado tanto para haber tomado esta decisión. Hombre, ¿por qué no lo hice antes? Tan torpe fui, tan terco. Pero la gracia hoy sigue y gloria al Señor por eso. Hoy hay oportunidad para ti. Es tiempo de que dejes de atesorar ira para el día de la ira. No es exactamente igual, pero hazte cuenta que quieres abrazar fuego. Hay una llama bien grande y la haces más grande y más grande y más grande solo para abrazarla y aferrarte a ella. Miren, las noticias nos contaron de este triste episodio en Tasajera. Es lamentable. Pero es un retrato del corazón del hombre. De cómo juega cada día con su vida. Y no me refiero tanto a la física. Estoy refiriéndome a esto. Creen por alguna razón, creemos, porque en algún momento fue mi manera de pensar también, pero creemos que a nosotros no nos va a pasar. Creemos que a nosotros lo malo no nos va a llegar, tenemos las mejores expectativas. Pero la única cosa cierta que hay en la vida del ser humano es la muerte. En la vida natural. Las verdades del Señor son mucho más ciertas que la muerte, porque la muerte no tiene poder sobre sus hijos, sobre los hijos de Dios. Pero en la vida natural, la muerte es tan cierta como que estamos aquí hablando ahora. Y lo segundo más cierto es que no sabemos cuándo va a llegar. Todos esperamos que sea lejos, pero no sabemos cuándo va a llegar. Y la paciencia que Dios nos tiene mientras la muerte nos toque
está haciendo un continuo atesoramiento. ¿Qué estás atesorando? Los que hemos creído en Cristo ahora tenemos cosas más gloriosas que atesorar. Tenemos un destino glorioso que buscar, que nos da esperanza, que nos da valor, fuerza, gozo, etc. Pero mientras resistes la palabra del Evangelio, estás haciendo que ese día del juicio sea completamente terrible para ti. Estás atesorando, y miren, para ti mismo. Esta no es una herencia que le vas a dejar a los hijos. Esta no es una deuda que la gente hace y luego se muere y la cobran otros. Estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira. No hay forma de escapar, excepto a través de Cristo. ¿Cuánto amor ha expresado el Salvador? ¿Cuánta preocupación, cuánto interés por uno que aún le rechazan? El Señor murió por mí y por ti antes que pudiese volver mi rostro a Él. Dice la Escritura que de tal manera el Señor nos ha amado, de tal manera Dios ha amado al mundo, que entregó a su Hijo. Miren cuánta paciencia tiene con el juicio, que antes que ejecutarlo entregó su Hijo. Y juzgó en él el pecado del hombre para que el hombre no tenga que padecer. Pero quien quiera librarse necesita creer en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira, el juicio de Dios está sobre él. Te invito, amigo, que pares de atesorar lo que te va a destruir. Que no pienses que eres mejor que cualquier otro. Que no creas que tienes mérito alguno que presentar delante de Dios para que Él te perdone o te deje entrar al cielo, o qué sé yo. El juicio de Dios está también sobre los que piensan así. Porque lo que hacemos todos en conjunto es rechazar la provisión de Dios, es menospreciar su misericordia. Gracias al Señor porque uno ya dejamos de hacerlo. Es tiempo de que hoy atesores la benignidad, la longanimidad, la paciencia de Dios para contigo y vengas al Salvador. Que no sea demasiado tarde. El día aceptable, el tiempo propicio, el momento justo para ser salvo es ahora. Entrega tu corazón al Señor. Padre de la gloria, gracias damos por nuestro precioso Salvador. Gracias, Padre, porque un Dios como tú, un Dios de verdad, un Dios justo, necesariamente ha de juzgar el pecado. ¿Qué esperanza tendrían entonces los que sufren injusticias? Pero Padre, gracias porque ese día lo has reservado. No sabemos cuándo, pero está reservado. Porque mientras nos guías, Señor, al arrepentimiento a través de tu misericordia, de tu gracia, de tu paciencia. Gracias, Señor, porque en tu bondad proveíste un medio para nuestra salvación. Porque en tu paciencia, Señor, das oportunidad para que el impío se vuelva de su camino antes que el juicio le alcance. Gracias, Señor, aún porque nos amaste antes de la fundación del mundo. Con amor eterno nos has amado. Y por ello prolongas tus misericordias. Te suplicamos, Señor, que los que hoy están en tinieblas, que los que hoy se reconocen como unos que creen ser mejores que otros, puedan contemplar a Cristo
y reconocer que su corazón está lleno, como el de todos los hombres, de las mismas actitudes, aunque otros sean más desenfrenados en su manera de vivir. Que la faz de Cristo resplandezca, Señor, a través del Evangelio en sus corazones para salvación. Que haya en ellos olor de vida, Padre. Que vengan arrepentidos, necesitados a los pies de nuestro Señor, a quien damos el honor, la gloria, la honra por habernos amado así, a quien exaltamos por haberse humillado tanto por personas, por el ser humano que no lo merecía, pero sabiendo él que no había otra forma de que pudiésemos escapar de tu juicio. Grande y misericordioso eres tú, Señor, digno de ser alabado. A ti, Señor, nos encomendamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.